Existió un secreto tan poderoso que cambió para siempre la forma en que los imperios controlan a sus pueblos, y ese secreto está enterrado bajo las piedras del Coliseo romano. Lo que estás a punto de descubrir no es la historia típica que conoces. Roma ardió durante 6 días consecutivos en el año 64 después de Cristo. Las llamas devoraron 10 de las 14 regiones administrativas de la ciudad más poderosa del mundo. Templos milenarios, bibliotecas con pergaminos únicos, almacenes repletos de trigo que alimentaban a más de 1 millón de habitantes. Todo se convirtió en cenizas bajo la mirada de un emperador que, según los cronistas, contemplaba el espectáculo desde lo alto de una torre mientras tocaba la lira. Nerón fue inmediatamente señalado como culpable del incendio. Aunque los historiadores modernos consideran que esta acusación podría basarse más en leyenda que en hechos comprobados, lo cierto es que el emperador aprovechó la tragedia de una manera que escandalizó incluso a los romanos más cínicos. Sobre los escombros humeantes de barrios enteros, Nerón ordenó construir la Domus Aurea, un palacio que desafiaba toda lógica. Jardines que se extendían por kilómetros, salones revestidos de oro macizo, grutas artificiales con cascadas, y en el centro de todo aquello, un lago privado donde solo él podía navegar. Pero lo más impactante era la estatua colosal que erigió de sí mismo. 30 metros de altura, representándose como el dios Sol Invictus. Para que te hagas una idea, esa estatua era más alta que la Estatua de la Libertad sin su pedestal. El mensaje era inequívoco. Roma pertenecía a Nerón, y Nerón era un dios. Sin embargo, la historia tenía otros planes. Menos de 5 años después, el Senado declaró a Nerón enemigo público. El emperador se suicidó antes de ser capturado, y Roma se sumergió en el caos. El año 69 sería recordado como el año de los 4 emperadores. Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano se disputaron el trono en una guerra civil que dejó miles de muertos. Cuando Vespasiano finalmente consolidó su poder, se enfrentó a un problema que va más allá de lo militar. No bastaba con tener las legiones de su lado. Necesitaba ganar el corazón del pueblo romano. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque lo que hizo Vespasiano fue una de las jugadas políticas más brillantes de la historia. Decidió hacer algo que parecía impensable: demoler parte del palacio de Nerón y drenar aquel lago privado. En su lugar, construiría un anfiteatro público. No un monumento para él, sino para el pueblo. El simbolismo era devastador. Donde antes un tirano había creado un paraíso privado con dinero público, ahora se levantaría un espacio donde decenas de miles de romanos podrían reunirse gratuitamente. Esta decisión revela algo que pocos entienden sobre el poder romano. Vespasiano sabía que después de años de guerra civil, Roma necesitaba estabilidad, y la estabilidad solo vendría del apoyo popular. Los juegos que se celebrarían en este nuevo anfiteatro no serían mero entretenimiento. Serían parte de un pacto no escrito entre el Estado y la población, espectáculo gratuito a cambio de obediencia política. Juvenal acuñaría más tarde la expresión que definiría este sistema: panem et circenses, pan y circo. Alimenta al pueblo y entretenelo, y tendrás su lealtad. Pero ejecutar esta visión requería algo que el mundo nunca había visto. Drenar el lago de Nerón fue solo el primer desafío técnico. Los ingenieros romanos tuvieron que excavar hasta los cimientos, canalizar millones de litros de agua y nivelar un terreno que debía soportar una de las estructuras más pesadas jamás construidas. Para la fachada exterior, eligieron travertino de Tívoli, una piedra caliza clara y resistente. Los bloques, cortados con medidas estandarizadas, eran transportados en carretas durante decenas de kilómetros y unidos con grapas de hierro. Pero el verdadero secreto estaba en las zonas internas. Los romanos utilizaron una combinación revolucionaria: ladrillos, bloques de toba volcánica y el legendario Opus Caementicium, el concreto romano cuya fórmula sigue asombrando a los ingenieros modernos por su increíble durabilidad. Esta mezcla permitía crear bóvedas ligeras y estructuras modulares que se podían construir simultáneamente, ahorrando tiempo y recursos.
el ritmo de construcción era casi sobrenatural. En apenas 8 años, de 72 a 80 después de Cristo, el Coliseo estaba prácticamente terminado. Para los estándares actuales esto ya sería rápido, pero para la antigua Roma era prácticamente milagroso. Se estima que miles de trabajadores participaron en el proyecto, esclavizados, obreros especializados, artesanos, ingenieros y arquitectos coordinados en una sinfonía de construcción. Vespasiano moriría antes de ver su obra terminada, pero su hijo Tito inauguró el anfiteatro con 100 días de festividades que pasarían a la historia. Durante este periodo, más de 9.000 animales fueron sacrificados en espectáculos que combinaban entretenimiento, política y muerte en una mezcla que definiría el poder romano durante siglos. Cuando finalmente cruzabas uno de los 80 arcos exteriores del Coliseo, no era solo entrar a un edificio, era sumergirse en el corazón palpitante del imperio. La arena elíptica, de 86 metros de largo por 54 de ancho, estaba cubierta por tablas de madera recubiertas con arena fina. Esta capa no solo absorbía la sangre de los combates, sino que facilitaba la limpieza entre espectáculos. Bajo los pies de los espectadores se escondía el hipogeo, un laberinto subterráneo de túneles, jaulas y ascensores manuales. Por allí, bestias salvajes, gladiadores e incluso escenarios completos aparecían súbitamente en el centro de la arena mediante ingeniosos sistemas de poleas y contrapesos, como si emergieran de las entrañas de la tierra. La capacidad del anfiteatro era asombrosa. Entre 50.000 y 70.000 personas podían ocuparlo simultáneamente. Pero la distribución de los asientos no era casual. Reflejaba en piedra la jerarquía social romana. Senadores en las primeras filas, seguidos por caballeros, ciudadanos comunes, libertos, y en lo más alto y distante, mujeres y pobres. Esta organización visual reforzaba diariamente el orden social del imperio. Los espectáculos seguían un ritual preciso. Al amanecer comenzaban las venaciones, cacerías escenificadas donde cazadores profesionales llamados venatores enfrentaban fieras exóticas. Leones de África, tigres de Partia, osos de Germania, elefantes de Numidia, cocodrilos del Nilo. El transporte de estas criaturas, desde los confines del imperio hasta Roma, era una operación logística impresionante que requería barcos especializados, jaulas reforzadas y soldados de escolta. Después venían las ejecuciones públicas, pero no se trataba simplemente de matar criminales. Los condenados eran integrados en representaciones teatrales que mezclaban mitología y sadismo. Un prisionero podía ser disfrazado como Orfeo y arrojado a las fieras, o representar a Prometeo siendo devorado por un buitre. Era castigo, pero también teatro y pedagogía imperial. Mostrar que la desobediencia llevaba a la destrucción. Finalmente llegaban los gladiadores, y aquí la realidad difiere mucho de lo que muestran las películas. No todos eran esclavos. Algunos eran voluntarios llamados auctorati, que buscaban dinero, fama o una segunda oportunidad en la vida. Vivían bajo disciplina militar con entrenamientos rigurosos y atención médica especializada. Cada gladiador pertenecía a una categoría específica. Murmillos con escudo ancho y espada corta, retiari armados con tridente y red, secutores diseñados para combatir retiari, tracios con hoja curva y escudo pequeño. Las luchas eran reales, pero contrariamente a la creencia popular, no siempre terminaban en muerte. Muchas concluían con rendición o clemencia, especialmente cuando los combatientes eran populares o valiosos. La decisión final podía recaer sobre el emperador, quien interpretaba los deseos de la multitud guiándose por gritos, gestos y aplausos. Y aquí viene algo que destroza el mito cinematográfico. El famoso gesto del pulgar hacia abajo no tiene consenso entre los estudiosos. Nadie sabe con certeza qué señal decretaba realmente la muerte. El aspecto más revolucionario del Coliseo era su sistema de circulación. Los ingenieros romanos crearon los vomitoria, corredores arqueados con salidas estratégicamente ubicadas que permitían a decenas de miles de espectadores entrar y salir en pocos minutos. Este principio era tan eficiente que todavía se utiliza en estadios modernos, pero quizás el elemento más impresionante era el velarium,
un toldo colosal hecho de telas pesadas que se extendía sobre parte del público como las velas de un navío gigantesco. Su operación estaba a cargo de marineros especializados de la flota imperial, que manejaban el sistema desde mástiles colocados en el nivel superior, utilizando las mismas habilidades que empleaban en alta mar. Todo en el Coliseo estaba calculado para manipular las emociones del público. Los organizadores esparcían inciensos y perfumes importados para equilibrar los olores desagradables. Músicos colocados estratégicamente controlaban el ritmo de la tensión como una banda sonora primitiva. El velarium no solo daba sombra, sino que creaba efectos lumínicos que acentuaban la teatralidad. Curiosamente, el nombre Coliseo no aparece en ninguna inscripción original. Para los romanos era el anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía fundada por Vespasiano. El nombre que conocemos proviene de una estatua gigantesca que estaba junto al anfiteatro, el Coloso de Nerón. Aquella escultura de 30 metros que Vespasiano rebautizó astutamente como dedicada al dios Sol, para borrar la memoria del tirano sin desperdiciar la grandiosidad de la obra. El simbolismo de aquella transformación llegaba mucho más profundo de lo que aparentaba. Durante décadas posteriores, cada emperador entendió que su supervivencia dependía menos de la fuerza militar y más de su habilidad para conectar emocionalmente con las masas. El Coliseo se había convertido en el epicentro de una nueva forma de gobernar que marcó el inicio de algo que los historiadores consideran el primer sistema moderno de control social mediante entretenimiento masivo. Los emperadores posteriores perfeccionaron esta fórmula. Trajano organizó espectáculos que duraron 123 días consecutivos, con más de 10.000 gladiadores participando. Imagínate la logística de alimentar, alojar y coordinar tal cantidad de combatientes durante 4 meses seguidos. No se trataba solo de diversión. Era una demostración de poder económico y organizativo que enviaba un mensaje claro tanto a ciudadanos como a enemigos del imperio. Pero existía otro nivel de manipulación que pocos percibían. Los organizadores estudiaban cuidadosamente las reacciones del público y ajustaban los espectáculos según el clima político del momento. Cuando había tensiones sociales, programaban más ejecuciones de criminales para canalizar la frustración popular hacia objetivos específicos. Cuando necesitaban mostrar magnanimidad imperial, aumentaban las luchas con final clemente. Era propaganda psicológica aplicada con una sofisticación que no volveríamos a ver hasta el siglo XX. Los gladiadores se convirtieron en las primeras celebridades de masas de la historia. Sus nombres se grababan en ánforas de aceite, aparecían en mosaicos domésticos, y las mujeres patricias coleccionaban objetos personales de los combatientes más famosos. Un gladiador exitoso podía ganar en un solo combate lo equivalente a 15 años de salario de un trabajador común. Algunos llegaron a comprar su libertad y establecer sus propias escuelas de entrenamiento, convirtiéndose en empresarios del entretenimiento. Esta fama tenía un precio. Las lesiones permanentes eran habituales, fracturas mal curadas, cicatrices profundas, artritis prematura. Los médicos especializados en gladiadores desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas, especialmente en traumatología y vendajes de emergencia. Galeno, uno de los médicos más influyentes de la antigüedad, perfeccionó sus conocimientos anatómicos trabajando precisamente con estos combatientes. La influencia del modelo colosal se extendió por todo el imperio. Ciudades como Verona, Pula, Nimes y el Gem construyeron sus propios anfiteatros siguiendo los principios arquitectónicos y sociales del original romano. Era una forma de romanización cultural. Cada provincia adoptaba no solo las leyes y costumbres romanas, sino también sus métodos de control social. El imperio se mantenía unido tanto por las legiones como por la uniformidad del entretenimiento. Algo fascinante es cómo los romanos financiaban estos espectáculos. No era solo dinero estatal. Existía un complejo sistema de patrocinio privado llamado evergetismo. Ciudadanos adinerados financiaban juegos para ganar prestigio social y político. Era una forma elegante de redistribución de riqueza. Los ricos competían entre sí
para ofrecer mejores espectáculos al pueblo, generando una espiral ascendente de magnificencia. Durante los siglos de esplendor del Coliseo, se desarrolló toda una economía paralela. Vendedores ambulantes ofrecían comida y bebida durante los espectáculos. Artesanos especializados fabricaban recuerdos y amuletos. Apostadores organizaban complejas redes de apuestas sobre los resultados de los combates. Prostitutas trabajaban en los alrededores aprovechando las aglomeraciones. Era una microsociedad completa que giraba en torno al entretenimiento. Los cristianos cambiaron gradualmente esta dinámica. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, los juegos gladiatorios comenzaron a perder apoyo oficial. No desaparecieron inmediatamente, pero la nueva moral cristiana consideraba bárbaros estos espectáculos. El último combate gladiatorio registrado data del año 435, marcando el fin de una era. Sin embargo, el legado del Coliseo trasciende su función original. Los principios que aplicaron los romanos para mantener estable un imperio multicultural durante siglos siguen siendo estudiados por sociólogos y politólogos modernos. La combinación de beneficios tangibles, entretenimiento masivo y participación ciudadana controlada se ha repetido en diferentes formas a lo largo de la historia. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el Coliseo tuvo destinos sorprendentes. Funcionó como fortaleza medieval, vivienda popular, taller artesanal e incluso cementerio. Durante el Renacimiento, nobles romanos saquearon sus piedras para construir palacios privados. Paradójicamente, la estructura que simbolizaba el poder público romano alimentó la grandeza privada de la élite posterior. La lección que emerge de estas piedras milenarias es profunda. El Coliseo demuestra que las sociedades más duraderas son aquellas que logran equilibrar autoridad con participación, espectáculo con sustancia, control con libertad aparente. Los romanos entendieron algo que muchos gobernantes posteriores olvidaron. El poder sostenible no se basa únicamente en la fuerza, sino en la capacidad de generar experiencias compartidas que unan a la comunidad. Hoy, cuando observamos estadios modernos, plataformas de entretenimiento digital o eventos masivos, vemos ecos de aquella antigua sabiduría romana. La diferencia radica en que ahora tenemos la oportunidad de aprender de la historia y elegir conscientemente cómo queremos que funcionen nuestras sociedades. Podemos valorar el entretenimiento sin perder el pensamiento crítico, disfrutar de espectáculos colectivos sin renunciar a nuestra individualidad y crear comunidad sin sacrificar nuestra libertad de decisión. Lo que los arqueólogos descubrieron en las excavaciones más recientes del Coliseo ha reescrito completamente nuestra comprensión de este monumento. Entre los túneles subterráneos encontraron algo que cambió para siempre la perspectiva sobre el control social en el mundo antiguo. Bajo las capas más profundas del hipogeo, los investigadores han localizado inscripciones que sugieren la existencia de un sistema de comunicación instantánea entre el emperador y puntos estratégicos del anfiteatro. Pequeños túneles que funcionaban como conductos acústicos permitían transmitir órdenes específicas sin que el público las percibiera. Era como tener una red de comunicación secreta integrada en la propia arquitectura. Este descubrimiento revela una dimensión completamente nueva del control romano. Mientras el pueblo creía estar presenciando espectáculos espontáneos, cada elemento estaba cuidadosamente orquestado desde las sombras. Los rugidos de las fieras podían amplificarse o silenciarse usando cámaras de resonancia ocultas. Los aplausos se dirigían mediante grupos de personas estratégicamente colocadas que iniciaban ovaciones en momentos precisos. Era ingeniería social aplicada con una sofisticación asombrosa. Los gladiadores más exitosos desarrollaron códigos de comunicación propios que les permitían intercambiar información durante los combates. Gestos aparentemente casuales, posiciones de armas, incluso la forma de caer herido, transmitían mensajes específicos. Algunos historiadores sugieren que existían combates completamente coreografiados, donde el resultado se decidía de antemano para maximizar el impacto emocional en el público. La red de túneles también conectaba con edificios circundantes,
creando un complejo subterráneo que se extendía por gran parte del centro de Roma. Mercaderes, informadores y agentes imperiales podían moverse sin ser detectados, recopilando información sobre las reacciones populares y ajustando los espectáculos en tiempo real. Era espionaje y control social integrados en una sola operación. Los investigadores han encontrado evidencias de que algunos emperadores utilizaron el Coliseo como laboratorio social. Adriano, conocido por su carácter analítico, aparentemente estudió cómo diferentes tipos de espectáculos afectaban el comportamiento de distintas clases sociales. Variaba los horarios, los tipos de combate y hasta el clima artificial creado con el velarium para medir las reacciones emocionales de las multitudes. Una de las teorías más fascinantes sugiere que los romanos desarrollaron técnicas de manipulación psicológica que anticiparon métodos modernos de control de masas. El uso estratégico de olores, sonidos y efectos visuales creaba estados emocionales específicos que predisponían al público a aceptar mensajes políticos concretos. Inciensos relajantes durante discursos imperiales, aromas estimulantes antes de combates violentos, fragancias específicas asociadas con victorias militares. Los gladiadores llegaron a formar sociedades secretas con rituales propios y sistemas de comunicación que trascendían el anfiteatro. Algunos manuscritos sugieren que existían redes de apoyo mutuo que se extendían por todo el imperio, ayudando a combatientes retirados a reintegrarse en la sociedad civil. Era una hermandad forjada en la arena que perduró siglos después de los últimos juegos. La tecnología hidráulica del Coliseo era aún más avanzada de lo que se creía inicialmente. Los ingenieros romanos habían diseñado un sistema que permitía inundar completamente la arena para representar batallas navales en miniatura, pero también podían crear efectos ambientales sorprendentes. Neblinas artificiales, lluvia controlada, incluso simulaciones de tormentas que transformaban los espectáculos en experiencias casi sobrenaturales. Durante las excavaciones recientes, se descubrieron cámaras selladas que contenían archivos detallados de cada espectáculo celebrado. Los organizadores registraban meticulosamente las reacciones del público, identificando qué elementos generaban más entusiasmo, miedo o lealtad hacia el emperador. Era Big Data aplicado al entretenimiento, 2000 años antes de que existiera esa expresión. Los animales exóticos no solo servían para impresionar al público. Algunos papiros sugieren que los romanos estudiaron el comportamiento animal para desarrollar estrategias militares más efectivas. La forma en que los leones cazaban en grupo influenció tácticas de combate legionario. El estudio de elefantes de guerra mejoró las técnicas de asedio. El Coliseo funcionaba como un laboratorio zoológico militar disfrazado de entretenimiento. La caída del sistema gladiatorio no fue tan gradual como se pensaba. Documentos recién descifrados indican que existió una resistencia organizada que saboteaba discretamente los espectáculos. Gladiadores cristianos que se negaban a combatir, entrenadores que enseñaban técnicas de supervivencia en lugar de muerte, incluso bestias que eran secretamente sedadas para reducir su agresividad. Era una revolución silenciosa desde dentro del sistema. El verdadero legado del Coliseo no reside en su arquitectura, sino en haber demostrado que las sociedades humanas pueden ser moldeadas conscientemente a través del entretenimiento masivo. Los romanos descubrieron que controlar lo que la gente ve, siente y experimenta colectivamente es más poderoso que cualquier ejército. Pero también nos enseñaron algo fundamental. Cuando comprendemos estos mecanismos, podemos elegir conscientemente cómo responder a ellos. Cada vez que disfrutamos de un espectáculo masivo, tenemos el poder de mantener nuestra capacidad crítica intacta. Podemos valorar la experiencia compartida sin perder nuestra individualidad. Podemos crear comunidad auténtica, basada en valores genuinos, no en manipulación emocional. Los errores del pasado nos han regalado la sabiduría para construir un futuro donde el entretenimiento sirva para unirnos, no para controlarnos. La próxima vez que estés en un estadio moderno, recuerda que tienes algo que los espectadores romanos nunca tuvieron: la conciencia histórica para reconocer la manipulación
y la libertad para elegir tu propia respuesta. Esa es la verdadera victoria sobre los fantasmas del Coliseo. Convertir su lección de control en nuestra herramienta de liberación. Porque al final, el secreto más poderoso enterrado bajo esas piedras no es cómo controlar a las multitudes, sino cómo despertarlas.